Hola compañeros. La sesión que intentaré transmitirles hoy fue para mí la más destacada porque aquí intentamos que nuestros conocimientos pasaran a otro nivel. Confirmamos que en la acción es donde más se aprende y que al equivocarnos es cuando más nos damos cuenta de que nos faltó interiorizar y se evidencia que en conjunto se llega mucho más lejos. Los demás siempre tendrán algo que enseñarnos, algo que debatirnos, algo que corregirnos, algo que cuestionarnos y nosotros podemos agradecer todo esto, pues puede sernos muy útil para nuestra formación hacia el mañana. Para esta sesión los estudiantes debíamos desarrollar unos ejercicios en pareja con respecto al caso de los exploradores de caverna y un test de proporcionalidad. Lo dividiremos en dos sesiones. Esta primera será sobre la lectura de los exploradores de caverna y la segunda será el test de proporcionalidad. Sobre los exploradores de cavernas debíamos hacer una relación de los hechos para llegar a cuál es el problema jurídico. Desde el primer encuentro tuve la oportunidad de leer este caso y me cautivó desde el comienzo, pues las cuestiones que allí se tratan son unas que no puedes dejar de maquinar. No encontrar una solución certera rápidamente incluso puede ser un poco frustrante. A veces nos conformamos con lo sencillo porque el miedo de lo inestable no nos permite seguir, pero aún así debemos intentarlo. Empezamos entonces con los hechos porque para llegar al problema primero debemos tener muy claros los hechos, ya que sin estos claros el problema y mucho menos la decisión nunca podrá ser evaluada de una manera acertada. Hay muchas cosas a tener en cuenta. En primer lugar nos ubicamos en el espacio temporal, ya que el autor nos muestra una fecha muy lejana a la sociedad actual, ya sea para el presente y para el futuro, por lo que todo puede ser muy diferente. Debemos entonces mirar cuáles son los hechos, qué es lo relevante e intentar no desviarnos, no irnos por las ramas. Hay puntos claves como por ejemplo el estado de necesidad y demás que irán dando los compañeros. Hay que hacerlo con cuidado para diferenciar el hecho de la tesis, es decir, los argumentos que nos ayudarán a entender los hechos, no mezclarlos con la dogmática. Tras varios aportes de los compañeros, cada cual complementando lo que planteaba el anterior de los hechos, llegamos al resultado de que un grupo de espeleólogos se adentraron en una caverna quedando atrapados a causa de un deslizamiento. En esta cueva no había ni animales ni nada que ellos pudieran consumir para sobrevivir mientras esperaban su rescate. Sus familias se percatan de su ausencia y envían un grupo de rescate. Hay complicaciones en las labores de rescate y 10 obreros pierden la vida. Recuerdan que pueden utilizar una máquina para comunicarse entre el interior y el exterior. Los exploradores preguntan al exterior en cuánto podrán rescatarlos, a lo que responden 10 días. Preguntan de nuevo si comiendo a uno de los atrapados lograrán sobrevivir hasta entonces, y nadie les da razón desde fuera. Dejan de comunicarse y unos días después, al rescatarlos, observan la ausencia de Whitmore, uno de los espeleólogos, a lo que los demás explican que ellos lo comieron y decidieron esto mediante el azar, y que de hecho en un principio Whitmore fue quien lo propuso, aunque después se retiró del trato, otro tiró por él y el resultado jugó en su contra. Tras esto ya se encuentran en los estrados. En los estrados se toma la decisión de condenarlos a la horca, pero al haber tanta controversia se discute de nuevo. Podemos observar 5 personalidades del derecho que debatirán sobre la decisión que se debe tomar, y empezamos con las tesis dadas por los ministros. Foster y Handy deciden no condenarlos y declararlos inocentes. Tatting decide abstenerse. King y Trupendi deciden encontrarlos culpables. Para ver un poco por qué decidieron esto, señalaré muy brevemente las masterclass de mis compañeros que expusieron un ministro. Nuestra compañera Carol expuso a Foster, el primer ministro, quien los encontró inocentes con 2 argumentos. El primero, que el Commonwealth y el derecho positivo era inaplicable en el caso de los exploradores y que debía mirarse desde el derecho natural, que hay una condición de coexistencia cuando nos encontramos en sociedad, pero al ellos estar tan aislados, su acto debía ser visto en el estado de naturaleza. Además que ellos habían realizado un pacto propuesto por el mismo Whitmore. En segundo lugar, dice que deben haber unas excepciones a la norma cuando ésta no encaja a los hechos. El compañero Sergio nos expone Tatting, quien se abstiene casi hasta el final del relato, argumentando que este caso debe resolverse desde la coherencia. Puede haber un contrato, puede estar muy alejados y demás, pero no debemos llegar al absurdo. El contractualismo no es suficiente para suplir el presupuesto de la justicia. El límite de la legalidad nos invita a tener una ponderación de los derechos. Y este caso no dejaba dormir tranquilamente a Tati, así que él decidió no tomar partido. Tatiana nos expone a King, el cual los encuentra culpables, guiándose por lo escrito, argumentando que la ley, como la del asesinato, ni siquiera requiere discutirse, porque es algo arraigado a la sociedad, y refuta que esto no fue en defensa propia porque fue de manera voluntaria.
que el asesinato no debe ser explicado. Todos somos conscientes de que es una norma, no importan las condiciones en las que nos encontremos. Y Tatiana, además de exponernos a este ministro, nos expuso su crítica hacia él. Ella no se encontraba de acuerdo con él porque considera que la norma siempre tendrá vacíos. Incluso una tan simple y tan clara puede llegar a tener lagunas que nos complicarán la resolución del caso. Víctor expone a Handy, siendo el último en pronunciarse, el cual decide absorberlos criticando el legalismo de los anteriores y el idealismo natural de Foster. Él argumenta que lo que se debe tener en cuenta aquí es la opinión pública, porque esto nos ayuda a tener una visión de sentido común. Si el pueblo considera que estos hombres ya han sufrido lo suficiente, la justicia debe escuchar, y esto puede ayudar a la toma de la decisión. Ante esta disparidad de los pronunciamientos de los ministros, nos confirman que no es un caso para nada fácil, por lo que los argumentos deben ser muy bien consolidados. Muchas preguntas entonces nos podemos llegar a hacer, y de hecho muchas de estas cuestiones las abarcamos en pareja, por lo que las mencionaré a continuación. Intentamos plantear todas las dudas, o casi todas, ya que son muchas. Entre Daniela y yo iniciamos con una cuestión particularmente enunciada por King, pero que no le resta importancia a las demás. King nos menciona que el problema principal radica en no poder distinguir lo jurídico de lo moral, pero resulta que el derecho y la moral son algo inseparable. De hecho, las dudas que genera cómo resolver el caso evidencian una moral colectiva marcada, ya que si por ejemplo alguno de los exploradores hubiera lastimado al otro por placer o hubiera abusado sexualmente de algún otro, la respuesta sería clara y rápida: condenarlos. Estas serían el tipo de cosas que suceden en el estado de naturaleza, lo que nos conduce a la pregunta sobre ¿se encontraban o no en el estado de naturaleza? Entendiendo no como la sociedad previa a la existencia del estado, antes de la concesión de la ley, sino como la excepción de la aplicación de las normas, cuando el derecho positivo es incapaz de regular una situación porque no la tiene contemplada. También revisar si a pesar de esto debe existir una supremacía del poder legislativo, porque, de ser o no así, para nosotras se desencadenarían otras disyuntivas como la ruptura con el Commonwealth, porque no admite estos delitos. Su lenguaje de la ley es bien conocido. Quien quiera privar intencionalmente de la vida a otro será castigado con la muerte, sin excepciones. Y es que realizar estas excepciones, como menciona King, significa un desorden alto para el sistema jurídico, ya que seguirán exigiendo cada vez más y más excepciones a la norma, volviendo un poco obsoleta la función legislativa. Pero es que ¿hacían o no parte del sistema jurídico estos hombres? Es demasiado difícil determinarlo porque había ausencia de instituciones para guiarlos, pero seguían en el territorio, en la jurisdicción y competencia territorial. No se aplica el derecho porque estaban encerrados. Dar este argumento da lugar también al estado de naturaleza en una prisión o incluso en ascensor, por lo que no es un argumento sólido. Se dice también que no se aplica el derecho porque estaban solos, pero el derecho no deja de aplicarse en lugares poco habitados y los exploradores pertenecen a una sociedad. Como en la caverna eran varios, siguen perteneciendo a una sociedad. No estaban totalmente aislados. Pero, ¿qué fuente iban a hallar los hambrientos más que la que ellos adoptaron? Un pacto, además librado por el azar, dejando de lado las arbitrariedades morales, como determinar quién debía morir por factores físicos o jerárquicos. Entonces, ¿era un pacto convenido, legítimo o no? El derecho mismo nos muestra varias perspectivas. Si nosotras lo observamos, desde la visión del derecho civil tiene validez, puesto que es un contrato propuesto por el mismo Whitmore y aceptado por las partes con consentimiento, pero desde la perspectiva penal no tiene lugar, porque antes de este contrato específico hay un contrato social que los recubre en todas las circunstancias, del que hacían parte desde que nacieron. Y además se hablan de vicios de este nuevo contrato por violar la ley misma. ¿Qué otro método debían usar entonces? O quizás era el más correcto. Se genera también un problema un tanto misericordioso porque se dice que los exploradores ya han sufrido bastante, por lo que la pena no tendría que ser tan severa. Pero ¿cuánto sufrió entonces Whitmore? Y tras este acto atroz e incivilizado, quizás ellos se han convertido en un peligro para la sociedad, o cualquier persona lo hubiera hecho. O lo correcto era que esperaran la muerte, para que les construyeran posteriormente un monumento en su memoria por hasta el último instante ser ciudadanos ejemplares. Foster también trae a colación un problema jurídico de la justificación de los actos por defensa propia, pero esta tendría lugar solo si Whitmore, tras conocer los resultados del sorteo, buscó atacarlos, y eso no se evidencia en ningún lugar de los hechos. Pero, a pesar de todo lo sucedido, el pueblo pide una pena mucho menor.
exactamente el 90% de las personas según las encuestas. Y Handy nos proporciona otro problema para la lista, ya que el gobierno es elegido para representar al pueblo. Ir en contra de las masas puede ser deteriorar mucho la imagen pública. Y es que después de perder 10 vidas con el fin de rescatar 5, porque se van a perder 4 que se han salvado por el coste de una, ¿cuánto cuesta entonces realmente una vida? ¿Y podemos realmente darle un valor a una? Porque aquí los jueces son quienes deciden frente a ellas. Y por lo mismo, cada uno de estos problemas presentados deben analizarse con tal detenimiento que todas estas brechas poco a poco se hagan más estrechas. Mi posición, considero, tras enunciar todas las preguntas que consideramos mi compañera y yo, en este caso sería guiarme por el principio de prevención. Es decir, si observo que hay un riesgo alto de perder muchos más hombres en las acciones de rescate, prefiero no actuar y prevenir tragedias mayores. Además, al tener tantos puntos encontrados para definir el destino de los hombres, podría ser aplicado el principio del indubio pro reo, ahorrando además así procesos tan extensos. En la descripción estará el taller completo donde también desarrollamos un segundo punto sobre las tesis que justificaban específicamente la actuación de los exploradores. Nos vemos en la próxima sesión para desarrollar el test de proporcionalidad.